Y ya está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Basol, usted lo conoce muy bien, hay que seguirlo, acuérdese, Crónicas de Yucatán en las redes sociales, así búsquele Crónicas de Yucatán y bueno, pues si alguien nos sorprende cada semana con algo nuevo relacionado con la historia de nuestro querido Yucatán, de la península en general y del país algunas veces. ¿Cómo estás, George? Viridiana, Gastón, gracias, buenos días, muy bien como siempre. Contento aquí con las nuevas historias que les traemos. Sí, oye, a ver, platícanos, la esquina ¿qué es la? Por aquí 42 y 65, ¿no? 65 y 42. Perdón, lo dije al revés. Sí. Monifato. Sí. ¿Qué esta esquina qué cuenta? Bueno, para empezar tenemos que hablar para la gente mucha gente que ya vive aquí de fuera de Mérida, que nosotros tenemos una tradición de nombrar a las esquinas por de diversas maneras. Recuerda, antes la gente no sabía leer y escribir, no había nomenclatura de número, entonces tenías que hablar acerca de una característica, como decíamos, ¿no? Al principio se les decía, por ejemplo, ahí de donde vive, donde está la catedral a una esquina, o donde vive fulano de tal a tal esquina, donde está la plaza. O sea, eran unas maneras de representar y de repente cada esquina empezó a tener un nombre como un nombre característico. Sí, o sea, la esquina del Calvo. Ah, bueno, ok. Sí, o por ejemplo, la esquina de la farmacia, la esquina, le íbamos poniendo cosas. Y hay una en especial que nos llama mucho la atención. Bueno, son algunas que siempre nos pregunta la gente, oye, las esquinas de Mérida, nunca hablas de las esquinas de Mérida. Okay. Porque podríamos hablar muchísimas cosas, pero hoy quise seleccionar esta que se caracteriza en especial porque tiene una escultura. No solo es la placa que tenemos del Monifato, sino que además tenemos una escultura en la parte de arriba. Arriba, ahí la tiene. O sea, un testimonio de dónde viene este nombre de la esquina, ¿no? Ajá. En este caso, el Monifato. ¿Qué es esto? Bueno, nada más déjenme comentarles que esta en particular es la de Sisal, no es la de... Ah, ok, este no. Aquí es una detalle ahí de la producción, es ahí la de tenemos, Sisal. ¿Este es el bueno? No, Okay, no es Seguimos con Sisal. Seguimos con Sisal. No confundamos. ¿Qué es un monifato? Empecemos por qué es un monifato. Justo se iba a Un preguntar. monifato es un muñeco. Dicen, si tú ves el diccionario de la Real Academia, se trata de un muñeco, dicen de algún tipo de burla, alguien que no está preparado. Okay. Yo me voy a algo ridículo, un personaje ridículo. Yo me voy con algo ridículo. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el Monifato de la ciudad de Mérida es la efigie o la representación del rey Fernando VII, el último rey que gobernó en América, porque después vinieron la independencia. Recordemos que cuando lo vimos la semana pasada, Napoleón invade España. A este rey lo capturan y bueno, fue el deseado, empiezan los procesos de independencia, pero se le recuerda en la historia como... Y regresó como rey, ¿no? Regresó como rey. Se le recuerda como el deseado, nuestro amado rey que estaba cautivo. Entonces surgió toda esta clase nos caía bien. Pues teníamos esa ideología de que estaba sufriendo por el pobre Napoleón. Pero era bastante mala onda, ¿no? Y regresó recargado a ser mala onda profesional. Te lo pongo así, la historia de España lo consideran uno de los peores reyes que ha habido. O sea, a ese grado. ¿Y por qué aquí lo queríamos con tanto? Eso Sin embargo, todo. Porque era la figura del deseado, ese que capturó Napoleón. Recordemos que cuando te invaden, pues, exacto, una víctima, el victimario, ¿no? El deseado. Y a nivel toda Hispanoamérica, incluso en España, hay incluso figuras muy valiosas de autores reconocidos, que está la figura de Fernando VII, que tú dices, oye, ¿por qué sigue colgando esta pintura aquí? Bueno, pues porque es de un autor reconocido, imagínate no por él, tú, no Goya. Por Fernando VII. Claro, exactamente, tienes que... Entonces, aquí en Yucatán, cuando él regresa, se manda a hacer una figura, una escultura de piedra. Número uno, recordemos, no había muchas imágenes del rey. De hecho... Fotos no había. Fotos no había pinturas. De hecho, la gente casi no conocía a su monarca, sabían de él. Yo tengo registro que, por ejemplo, cuando él toma posesión como rey, se pone un retrato de él en el Palacio de Gobierno, en el palacio donde estaba el capitán general, para que la gente pase el famoso besamanos, para que vaya y le dé su reverencia, ¿no? Entonces había una pequeña imagen. Conocerlo físicamente. Y conocer algo de él era lo único que podíamos saber. Nunca me había puesto a pensar eso. Sí, claro, no O sea, sabías. que la gente no sabía cómo eran Yo por los eso no reyes. entiendo cómo reconocieron a Agustín de Iturbide cuando se bajó del barco y dijeron, no es usted Agustín de Iturbide. Yo digo, ¿y cómo supieron? Sí, no, los periódicos, hasta las imágenes tenían que ser unos dibujos, cuando mucho no había fotografías. No había imágenes. Entonces, con base en esta ideología de, bueno, vamos a poner, cuando él regresa, ya regresó nuestro amado rey, se les ocurre al encargado del gobierno en ese momento hacer una escultura de piedra, imagínate, de nuestra piedra, que no es la piedra más fácil para labrar, y hacen ahí
hay leyendas, ¿no? No podemos saber exactamente por qué quedó tan fea esta estatua. O sea, cuando digo quedó antropomorfa, o sea, porque quedó, tú la ves ahí, una figura. No era un buen escultor, tal vez. Yo le voy más a la piedra. Le pidieron algo de piedra, o sea, que O no fueron a Sitiá, se fueron a otro lado y se equivocaron de bar. Sí, porque algunos dicen que les caía tan mal Fernando VII que vamos a hacerlo lo más ridículo que podamos. Eso fue. Y estuvo muchos años en lo que se llamó El Paseo, un paseo que había allá abajo de la ciudad de la San Benita, una avenida. Estuvo muchos años allá, o sea, en un lugar representativo donde la gente podía admirarla, pero la gente en lugar de admirarla lo que hacía pues era burlarse de él, porque ya recordemos lo que decíamos, regresó, mandó, por ejemplo, los sanjuanistas pues fueron encarcelados, Lorenzo de Zavala, Vicente María Velázquez, José Matías Quintana, o sea, causó muchos problemas y hubo mucha revancha en toda Hispanoamérica, ¿no? Entonces no era un rey bien visto. Además, imagínate, después de que teníamos una constitución liberal con libertad de prensa, por ejemplo, periódicos, todo para atrás, ¿no? Una monarquía constitucional, dice, no, aquí el Estado soy yo soy el rey. Pues la realidad es que esta estatua empezó a sufrir mucho vandalismo. Y ya hasta 1820 es cuando ya sufre, ya los hasta dicen que apareció con un sombrero. Y ya cuando es 1821 simplemente pues al calor queremos romper todo ese vínculo por España. Y lo primero a lo que vamos es la escultura del rey. Cualquier muestra del rey, México, Mérida ya no tiene rey. Y agarran esta escultura y dicen que la quitan del paseo de esta avenida principal donde debía ser para admiración. Y misteriosamente apareció en nuestra casa en la 65 con 42. Ah, en esa en la que hoy está. En la que hoy ¿Es está. una casa? Es una casa, era una ¿De casa. quién? No tenemos registro de quién era el que la puso, pero apareció ahí. ¿Cómo es posible que del O paseo? sea, se la transaron. Seguramente, la verdad es que ya le iban a tirar, ¿eh? Alguien nos hizo el favor o dijo vamos a guardar un testimonio. Arriba en el techo, y la pusieron en el techo, ahí estuvo siempre. Esta sí es Yo creo que sí, se ve así medio borrosa, pero sí. Porque recordemos, no confundamos con el monifato de Cisal. La gente ya no le decía el rey, le decía ese monifato en expresión hasta ridícula, burlesca. Y estuvo muchos años ahí hasta que, con el paso del tiempo, imagínate, más de 200 años, se resguarda esa estatua y se manda al museo de la ciudad y se pone una réplica. Porque es un testimonio, independientemente si nos cae bien o mal el rey, de que si estamos a favor de la monarquía, esta es la réplica. Ahí tiene. No, sí le salió, pero horrible. Digo, es un tipo de piedra. Esta está. Sí, en la pues original, está si visitan nuestro museo de la ciudad, que vale mucho la pena, tenemos muchos testimonios, está ahí para que se conserve. Pero se le empezó a llamar el monifato y es de las pocas esquinas de Mérida que tiene una escultura encima o algo representativo. ¿Tú te habías fijado? Nunca. O sea, tienes que pasar caminando. Tengo que pasar. Tienes que pasar caminando para verlo. Está en la mera esquina, en el techo de la mera esquina, en la dije, 65 con 42. en el cruce con la 42. Es algo muy representativo. Ustedes van a pasar y dicen, bueno, sí es una escultura, ¿y qué tiene de...? ¿Y sigue en la misma casa? En la misma casa donde en el mismo lugar se quitó y se puso una réplica, que es esta que vemos, se ve bastante bien. Sí, parece como algo que alguien hizo en plastilina y lo... Sí, no le echaron muchas ganas a la escultura. Y por eso le empezamos a llamar el hay monifato. una placa ahí, ¿no? Sí, la típica placa, de las esquinas, ¿no? Que se le empezó a llamar la esquina de el monifato, que en realidad es Fernando VII, pero no le quisimos poner la esquina del rey Fernando VII. Porque sería hablar bien de él, ¿no? Exacto, entonces le pusimos la esquina del monifato. Ahí lo tiene, mira. Y mucho precaución, no debemos confundirla con el monifato, otra escultura de la misma característica, como antropomorfo, que es de un hombre que está en Cisal, que también que esa es otra historia que después contaremos, pero esta es la esquina que está en Mérida del monifato. Entonces es Fernando, para que cuando usted pase por la 65 con 42 y vea el monifato, sepa que es Fernando VII. Que una vez fuimos colonia de España y que nuestra rey es la única. De hecho, yo no tengo registro en qué otro lugar de México todavía habrá algo relacionado con el rey. Yo creo que en ninguna parte más. Sí, no lo he encontrado. Claro que tú lo ves y tú ves las figuras, las pinturas, no es para nada el rey, no se parece para nada. Es una burla. Pero fue el intento de la representación que se hizo en ese momento. Oiga, es una buena historia lo de las placas también. Sí, Estas plaquitas del centro. Sí, lo que pasa es que son bastantes. Tendríamos que hablar capítulos y capítulos de las placas. Entonces yo lo que trataré de sacar las más representativas o algo que podamos, alguna característica especial. Que ir a ver, ¿no? Como en el caso del monifato, ¿no? Sí. Es interesante. Entonces, Fernando VII lo tiene ahí en la esquina. El deseado. El deseado.
que al El final... deseado, pero porque lo querían agarrar, ¿no? Es que nos empezamos a pelear porque está. lo habían quitado. Ahí está la foto, ahora sí entera de la Met, de la esquina de la 60. Ahí está, la 65. Y abajo, con la los que nos 42. ven por televisión pueden ver la placa Ahí que está la dice placa. que es el Monifato. Sí, exacto. Y bueno, pues los dueños en su momento pues dijeron, bueno, pues aquí lo que no sabemos es cómo llegó. ¿Cómo llegó eso? No se sabe. No se sabe. La idea es Si que usted sabemos... sabe, cuéntenos. Si usted tiene a alguien que sepa lo por qué el transaron, Monifato se lo transaron. desapareció del paseo y apareció en la azotea de esta casa en la esquina de la 65 con 42, ojalá nos pueda decir si conoce a alguien que sepa la historia, ¿no? Así es. Está Tan muy interesante. Y bueno, pues ahí lo tiene Fernando VII, por culpa de... Bueno, no fue por culpa de Fernando VII, pero le recuerdo que los franceses lo quitaron, tuvo que huir de España y nos empezamos a pelear por eso, porque habían quitado los franceses a Fernando nuestro VII. rey. Acabamos independizándonos después, pero fue todo un tema. Ahí lo tiene el Monifato. Muchísimas gracias. Jorge Luis Rodríguez Basora lo sigue en Crónicas de Yucatán, @Crónicas de Yucatán. Sí. Jorge Luis, como siempre, muchas Vale mucho gracias. la pena. Meridiana Gazón, Gracias. un gusto como siempre. Bueno, Vamos a una pausa. ahí Regresamos. venimos.